Les damos la bienvenida a la serie Escritoras Argentinas para leer en Canadá. Octubre es el mes de la herencia latinoamericana en este país, y para celebrarlo, la Embajada Argentina en Ottawa lanza una serie de entrevistas exclusivas con escritoras argentinas. Hoy presentamos a Bárbara Raimondi. Bárbara es autora de la novela Clarita, que tenemos acá, su primera novela publicada este año. Ella creció en Buenos Aires, en Argentina, y migró a Canadá hace 18 años. Hoy vive en Kingston, Ontario. Y para hacer la entrevista nos acompaña Carlos Bracamonte. Carlos es el director general de la revista Hispanophone. Es un medio digital de acceso gratuito y que tiene información muy útil para ayudar a integrar a la comunidad latinoamericana en Canadá. Así que bueno, sin más, bienvenida Bárbara. Gracias Carlos, y te cedo la palabra para empezar con la entrevista. Muchísimas gracias, Florencia, por la presentación, y gracias a la Embajada Argentina de Canadá por la oportunidad que nos da, a la revista Hispanophone, una iniciativa para promover y destacar el aporte de los latinoamericanos dentro y fuera de Canadá y promover un lazo, ¿no?, integral en distintos aspectos, ¿no? En este caso, en el lado cultural, y tengo realmente el agrado de conversar esta mañana con una autora muy interesante, Bárbara Raimondi. En realidad nació en Cuba, pero se crió en Argentina, y acaba de publicar su primera obra titulada Clarita, que es la historia de una niña de clase media argentina que crece en una época bastante convulsionada del país, ¿no?, en los años 70. Y Bárbara nos va a comentar un poco más sobre cuál fue su inspiración en el libro, si Clarita es un alter ego de la autora, ¿no? Bueno, además quiero agregar que Bárbara es profesora de nivel primario, lo cual le da un plus adicional sobre cómo entender a los niños, porque es bastante complicado escribir literatura infantil, ¿no, Bárbara? Cuéntanos, dinos, ¿cuál fue tu inspiración para escribir esta historia? Bienvenida. Gracias, Carlos, y gracias, Florencia, por la invitación y la oportunidad. Bueno, el origen de Clarita empezó muy de casualidad, una Navidad que yo estaba en casa y escribí un relato un poco basado en mis experiencias en las fiestas en Facebook. Y recibí muchísimos comentarios de la gente interesantes y que se engancharon muchísimo con la historia, y ese fue el origen en realidad. Y así empecé a escribir un poquito más y un poquito más, y todos esos relatos que yo iba escribiendo y posteando, empecé a recibir muchísimos comentarios de ¿y para cuándo el libro? ¿Y cuándo vas a hacer una compilación de todos estos y publicarlo? Y llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, esta necesidad de poder comunicarme con la gente que no se podía y estar tan sola, me hizo pensar en ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a escribir y tener un plan y un objetivo y poder publicar? Ese fue el origen, el real origen de este libro. Bárbara, debo entender que el proyecto no nació originalmente como para publicarlo, sino que fue en el camino y te diste cuenta a partir del aporte de los lectores y de la iniciativa de ellos de publicarlo y compilarlo, ¿no? Así es. Debo entender que tú creciste también en los años 70 de Argentina. Y dime, ¿es un alter ego, Clarita, de la autora Bárbara Raimondi? Perdón, ¿es un qué? Un alter ego, es decir, es una proyección de ti con sumas y restas. Un alter ego. Bueno, mira, a mí me interesó mucho, esta es una historia, Clarita es un libro compuesto por 23 relatos, ¿no? Que se pueden leer en forma independiente, pero que cada uno suma algo más para entender la historia de esta nena desde su infancia y cómo ella ve la vida desde sus ojos de niña, ¿no? A través de la relación con sus familiares, con sus amigos, con sus maestros. Se va tocando temas muy difíciles, pero no por eso no comunes en la infancia, como la muerte, el abandono, la amistad, las injusticias, el primer amor, la sexualidad. Estas historias están basadas en mi experiencia personal.
Por eso son relatos, porque hay partes que son hechos los que yo he vivido. Pero por supuesto, esto también hay un montón de imaginación y cosas que no me han pasado, ¿no? ¿Por qué elegí este contexto? Yo crecí en Buenos Aires en la época de los años 70, y esta fue una década muy complicada en la Argentina, porque fue bajo la influencia de la dictadura militar. Y hubo toda una generación de chicos, incluida la mía, que crecimos bajo esta ideología nefasta. Y esta ideología se fue metiendo en las casas, en las relaciones personales, y yo quería plasmar en estos relatos cómo una niña de clase media pudo ver el mundo a través de sus ojos durante esta época. Y Bárbara, dime, ya hablando del género en sí, ¿no? Del cuento, y específicamente de la literatura infantil. Te quiero aclarar una cosa, Carlos. El libro no fue pensado para chicos. El libro nunca tuvo ese objetivo de llegar a los chicos. De todas maneras, te cuento que mucha gente me ha contactado que le ha entregado el libro a sus hijos y que los chicos se engancharon mucho con las historias. ¿Por qué creo que se engancharon? Porque, otra vez, las cosas que yo voy contando en los cuentos que le pasan a Clarita, por más que tienen un momento exacto y un lugar exacto, y es una niña de clase media, los temas son temas que son para todos los chicos, son referentes para cualquier chico de cualquier época. Así que estoy muy contenta con eso, porque a pesar de que no tuve la intención de llegar a los chicos, he llegado. Y yo soy una gran admiradora del mundo infantil. Por lo tanto, esto me da, me siento muy, muy plena y honrada que chicos hayan podido leer mi libro y se hayan enganchado con estas historias. Ahora, por lo que me dices, pues uno piensa inmediatamente en libros como El Principito, ¿no? Que en realidad son libros hechos para adultos, en primer término, pero que no descarta la posibilidad de que los lectores más pequeños puedan acceder a su lectura. Y hablando de eso, bueno, tú eres profesora del nivel primario, pero también haces teatro. Entonces, ¿qué autores han influenciado en ti, ¿no? En toda tu trayectoria? Mira, es una pregunta muy interesante la que me haces, porque yo creo que a veces es un proceso muy inconsciente quiénes son los autores que te han influenciado, sobre todo en alguien, una escritora Nobel como yo, ¿no? Pero sí te podría decir que uno de los autores que me ha marcado mucho en su forma de expresar tanto el desarrollo de la problemática infantil como su respeto hacia eso es Roald Dahl, el británico Roald Dahl. Él escribió para adultos y para chicos, y yo utilicé muchísimo sus libros para trabajar con mis alumnos. Y esa capacidad que él tiene de mostrar también problemáticas infantiles que se relacionan en cualquier contexto es maravilloso. Y en cuanto a un estilo de escritura, te podría decir que Claudia Piñeiro es uno de mis referentes. Esas dos personas me vienen en este momento a la cabeza, sí. Y piensas, ya hablando de la trascendencia de Clarita, ¿piensas llevarlo eso a las tablas, hacer representaciones escénicas? ¿Crees que es posible hacerlo, adaptarlo? Mira, una de las cosas que me llama terriblemente la atención es que los lectores que se han comunicado conmigo, lo que me dicen es, yo puedo ver
tus historias como una película en mi cabeza. Y no es uno solo, son muchos los que dicen eso. Entonces, yo he adaptado muchísimos cuentos y libros para el teatro, pero nunca lo he hecho para cine, eso es algo que está fuera de mi alcance. Como fantasía, te podría decir que me encantaría que esto fuera al cine, no como película, pero sí como una serie, hablando sobre como protagonista esta nena Clarita en esta época tan particular. Me encantaría. Quisiera volver un poco al proceso de la creación. ¿Qué fue lo más arduo para ti al escribir estos relatos que son parte de tu memoria? Y es una memoria, como has mencionado, pues marcada por la violencia en una época muy compleja y complicada y dolorosa para Argentina. ¿Qué es lo que ha sido más arduo para ti recordar en todo eso y plasmarlo desde la mirada de una infancia no compleja? En realidad, siempre los chicos viven las historias y la vida de una forma muy diferente, ¿no? Yo no tenía, en la infancia percibía que algo estaba mal por las cosas que me decían mis padres, por lo que yo escuchaba en la televisión, por lo que yo veía en la televisión, pero no hay una conciencia plena de lo que está pasando. Por lo tanto, para mí recordar mi infancia es recordar felicidad, no es complejo. La inspiración de los cuentos siempre surgieron a través de un recuerdo puntual, de un hecho puntual, o de una frase que me acordaba, hasta inclusive de una voz, ¿no? Pero siempre fue con mucha alegría, ¿no? Por supuesto que esto no tiene que ver con que no haya ninguna otra emoción que la alegría, hay otras emociones también, pero no fue algo complejo para mí. Para mí lo más complejo de todo el proceso fue el proceso de corrección de los cuentos. Alguna vez he escuchado de autores de renombre que dicen que lo más difícil o el libro empieza con la corrección del mismo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, hace unas semanas el escritor haitiano-canadiense Dani Lafarrière, que es un escritor del Caribe, actualmente es académico en la Academia Francesa de la Lengua, hicieron una entrevista y a propósito de su infancia, dijo, porque él fue prácticamente expulsado de Haití, entonces él dijo que él cuando era niño pensaba que todos los países tenían su Duvalier, ¿no? Que es el tristemente célebre dictador haitiano. ¿Tú pensaste eso también en tu infancia, que era una normalidad o que muchos países, o que los niños tenían que crecer bajo esa? Has dicho que tu infancia era feliz, pero sin duda los niños, cuando hemos estado chicos, hemos sentido, ¿no?, la vibración que cuando algo está mal, ¿no? Sí, por supuesto que la sentí porque mis padres estaban en desacuerdo, pero también había mucho miedo de hablar. Entonces, en mi casa, cuando se hablaba de política, se hablaba en voz baja. Eso me daba la pauta de que algo estaba mal. Nos decían que no pateemos cajas, que no hablemos con nadie, que si veíamos a la policía correr, nos metiéramos en un negocio, que esperáramos. Todos esos eran las pautas por las cuales yo me daba cuenta que algo estaba mal, que el presidente de facto estuviera hablando 2 o 3 horas en la televisión con sus discursos, algo estaba mal. Pero eran todas percepciones de la situación. En realidad, mi total conciencia de la situación empezó en la adolescencia, donde ya estaba más cercana a la vuelta a la democracia, y entonces ahí hubo un montón de respuestas a preguntas que yo en ese momento no entendía. Bárbara, ya estás posteando nuevas historias en tu Facebook que seguramente tus lectores van a después a solicitar que sean compiladas.
¿O es algo ya más consciente y que crees que es parte ya de un proyecto literario mayor? Sí, así es. Estoy escribiendo la segunda parte de Clarita. Algunas historias siguen siendo una niña, pero ya otras son Clara, ya es una adolescente y hasta algunos relatos de la adultez. O sea que mi proyecto a largo plazo, todavía estoy en medio de la escritura y después vendrán las correcciones y la publicación, que eso llevará mucho más tiempo, pero el proyecto a largo plazo es escribir un libro con relatos de Clara de adolescente y Clara de adulta. Bárbara Raimondi, muchísimas gracias por esta conversación muy agradable, escritora argentina que desde la madurez nos ha trasladado a la infancia, esa difícil, compleja de los años 70 y que, bueno, como ella bien dice, el libro era pensado para los adultos, pero llegan las historias a ser leídas por los infantes. Muchísimas gracias, Bárbara Raimondi. El libro de Bárbara lo encuentran en Amazon, lo pueden solicitar, los envíos llegan hasta aquí, hasta Canadá. Y te agradezco mucho la oportunidad. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Carlos. Todo un placer hablar con vos. Gracias, Bárbara, gracias, Carlos. La verdad que súper interesante escucharlos. Gracias a todo el público también que se conectó en nuestras redes. Y bueno, como dijo Carlos, el libro está disponible en Amazon y también vamos a compartir el enlace a la revista Hispanofón y a sus redes para que también los puedan seguir, porque la verdad que es muy interesante lo que publican y información muy útil para nuestra comunidad. Así que gracias a ambos y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Florencia.